Muy buenos días, hermanos. Deseo un sábado lleno de bendiciones para cada uno de ustedes que han buscado la presencia del Señor para venir a darle la honra y la gloria que solo Él merece. Esta mañana yo estoy muy contento porque el Señor ha contestado otra de mis oraciones. Y ahí atrás yo abracé a la persona que era objeto de esas oraciones. En realidad no hay nada tan lindo como cuando Dios finalmente dice, ahí va, este es el momento. Pero todavía la lucha a través de la oración no termina, todavía hay otro paso más que falta que el Señor conceda y estamos seguros que Él lo hará a su debido tiempo. Debemos seguir orando para que la persona aguante hasta que llegue ese momento, porque de verdad no es fácil estar en esos zapatos. Esta mañana yo estaba mirando y tratando de contar los niños que pasaron a escuchar la historia. Creo que puedo decir con seguridad que había por lo menos 20. Es un buen indicio, un buen síntoma. Significa que hay gente joven en esta iglesia y significa que son productivos también. Pero esperamos que así como producen bebés, también se produzca para sacarlos adelante. No es fácil tener hijos en esta etapa de la historia del mundo. Lo más grande que Dios nos pueda dar después de la salvación, mi criterio, es los niños que Él nos da. ¿Cómo disfrutamos el momento en que por primera vez tenemos en nuestros brazos al primero de nuestros hijos? Y nacen feitos, ¿no es cierto? Aunque algunos por amistad o por consolarnos dicen, oh, cómo se parece a la mamá, oh, cómo se parece al papá. Pero nacen a veces un poquito desproporcionados, aquellas partes del cuerpo que no crecen muy rápido, salen crecidas de una vez. El estómago, la cabeza, a veces las mejillas abundantes ya casi como ardilla para guardar ahí los alimentos. Pero son nuestros hijos, son bonitos, no importa lo que digan los demás. Después de todo son nuestros. Y a veces si el modelo o el molde no es bonito, pues qué importa, los hijos van a salir así y tal vez se quejen el resto de sus vidas, pero después de todo son nuestros hijos. Y hay que amarlos. Hay que amarlos antes de que salgan a la luz de este mundo. Y hay que seguirlos amando el resto de la vida. Pero sigo diciendo, no es fácil la tarea. Este siglo y especialmente esta etapa de la historia del mundo que nos ha tocado vivir con una tecnología tan desarrollada a veces asusta. Asusta porque pone al alcance de todo ser humano recursos que si no se saben administrar pueden ser la causa de la destrucción total y final de esas personas. La tecnología pone a nuestro alcance muchos productos a los cuales nosotros cedemos de tanto anuncio que vemos por todos los medios de comunicación, ya sean así visibles, audibles, impresos, como sean. Y cedemos a la tentación queriendo, y a veces no solamente queriendo, sino también adquiriéndolos, muchas veces aún a costa de valores u otras cosas más importantes para la vida. Muchas veces somos diríamos víctimas de esos medios de comunicación y su publicidad. Si les permitimos, van a tomar el control de nuestra mente y seremos manipulados y condicionados a su capricho. Yo quiero mencionarles solamente algunos de esos elementos
que son un peligro a veces, no siendo bien administrados, los videojuegos, todo lo que produce Hollywood, el internet, algunos movimientos religiosos aparentemente cristianos, la pornografía, la astrología, el ocultismo y muchos otros. Esa es la peligrosa situación en la cual nos ha tocado a nosotros tener nuestros hijos. Algunos los tienen pequeñitos todavía en brazos, otros ya los ven caminar. Cuando están pequeñitos decimos, ¿cómo quisiera que ya esté grande? ¿Cómo quisiera que ya fueran joven? Pero cuando llegan a esa etapa de la vida, también a veces solemos decir, ¿cómo me hubiera gustado que se quedara pequeñito? Porque la verdad que me está haciendo muy difícil seguir adelante con esta responsabilidad. ¿Cuál es uno de los problemas más grandes que tenemos, especialmente en este país? Es la cultura. La cultura está por todos lados y tiene variantes según el país donde uno haya nacido o donde uno se haya radicado después de haber nacido en otro país. Si analizáramos la cultura de Estados Unidos, tenemos que reconocer, aunque a veces no nos importa y no lo admitimos, de alguna manera, gradualmente nos vamos sometiendo a esa cultura. ¿Cuál es la cultura de Estados Unidos? Aparte de que los hijos que no nacen ya no tienen nombres hispanos, sino que tienen nombres americanos, y yo no creo que eso sea malo, solo que algunos son trabalenguas y hay que enseñarle a los amigos y a la familia a pronunciarlos. Pero aparte de eso, ¿qué otra cosa podemos mencionar de la cultura? ¿La comida chatarra? ¿Sí? ¿La facilidad para endeudarse? Algunas maneras que afectan nuestra vida espiritual al copiar de ciertos personajes famosos de la pantalla grande, la pantalla chica. Qué fácil es emular a otros, sin tener una mentalidad crítica que nos diga si aquello que aquel hace, a quien yo quiero imitar, es realmente correcto para aplicarlo a mi vida o es incorrecto. ¿Es la cultura importante en la vida del cristiano? Es importante. De cuando en cuando oímos aún en los círculos de la iglesia que alguien dice, es que es la cultura. Tal cosa anda así, es que es la cultura. Y yo pregunto, hermanos, ¿es la cultura la regla para regir la vida del cristiano? Yo levanto la Biblia y digo que toda cultura debe ser sometida al crisol de la palabra de Dios. Y digo que de la cultura debo copiar aquello que es aceptable al juicio del criterio divino. Entonces sí es bueno. Sin un pensamiento o actitud críticos. Cuando decimos pensamiento o actitud críticos queremos decir analizando si el material contenido es bueno o no, si armoniza con las enseñanzas de la Biblia o no. Yo no voy a criticar hoy a Harry Potter, no creo que sea necesario. Se descarta de los hogares adventistas, simplemente no se discute eso. Pero déjenme decirle, yo no lo vi, pero el libro de donde saqué la información está aquí. Este es un librito muy pequeño, se lee en una semana, se titula Asalto a la mente y es un libro de producción adventista. El autor es adventista.
Este autor dice que circuló en algún tiempo la película titulada El planeta de los simios. ¿Le suena? Sí. Entonces es verdad. En la película El planeta de los simios se presenta a un simio orando por sus alimentos. Y oró en estos términos: te damos gracias, Semos, por los frutos de la tierra. Bendícenos, Padre, que creaste los simios a tu imagen. Precipita el día en que regresarás a traernos paz a todos sus hijos. ¿Está analizando? Semos es Dios, y Dios hizo a los simios a su imagen. Entonces Dios tiene imagen de simio. ¿Con qué doctrina encaja esto? La evolución. Hermano, yo siempre digo que yo soy muy feo, pero no me parezco a un simio. ¿Afecta esto, esta clase de material? ¿Afecta? No dice, no, con tal que yo no lo crea. Pero si usted se mantiene alimentando su vida de ese tipo de materiales, a la larga, cuando usted se dé cuenta, empieza a asimilarlo, a aceptarlo, y después de un tiempo ya no es malo. Así está hecho el ser humano. Elena de White dice en el libro Patriarcas y Profetas, la página 79, es una ley del espíritu humano que el hombre se asemeja a lo que contempla. Entonces vale la pena que nosotros seamos más cuidadosos con el material que observamos. ¿Cómo vamos a superar este problema? Porque el versículo que leyó el hermano Carlos Ramos al principio del programa decía, o dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Creemos eso? ¿Dios nos los dio? Sí, gracias Señor por darnos nuestros hijos. Son herencia tuya. Y como son herencia de Jehová, yo entiendo que Dios nos va a pedir cuenta de ellos. Entonces la pregunta aquí es, ¿de qué ambiente los rodeamos? ¿Qué cosas permitimos que estén al alcance de ellos? Los hijos que alegren nuestros hogares, mis hermanos, son un legado divino. No son cualquier cosa. No podemos abandonarlos a su suerte y a sus criterios inmaduros. En todas las edades, cuando ellos están en nuestro medio, en nuestro ambiente, necesitamos estar supervisando. En un país donde la privacidad tiene mucho valor o mucho precio, es una tarea difícil. Los hijos no pidieron nacer. Nosotros decidimos traerlos a este mundo y debemos prepararlos para enfrentar el pecado y ser vencedores en Cristo Jesús. Nadie viene a la existencia preparado para enfrentar estos peligros. Y este aprendizaje no es automático. Nos toca formar caracteres en cada uno de los hijos que Dios nos da. ¿Qué clase de carácter cultivaremos en nuestros hijos? Creo que es necesario primero definir qué es carácter. Lo diría en estas palabras: es la suma de actos repetidos que conforman hábitos. Y los hábitos repetidos conforman el carácter. No debemos confundir el carácter con el temperamento, porque el temperamento es solamente una faceta del carácter. ¿Qué otra definición se da de carácter? Conseguí otra. Naturaleza fundamental de un ser. Noten que no dice naturaleza fundamental de un orangután. Cabría dentro de la película El país de los simios. Ahora, en psicología,
Carácter es modo habitual de pensar y obrar de una persona. El carácter, entonces, mis hermanos, se edifica por medio de la educación. Es decir, nosotros recibimos cuando nacen nuestros hijos algo que hay que formar, no viene formado. Trae el material, trae la base, pero hay que ir acomodándolo, acondicionándolo de acuerdo a la palabra y la voluntad de Dios. Y en esa tarea entran tres importantes instituciones, que son el hogar, la iglesia y la escuela. Ahora, yo quiero usar el campo de la construcción para introducir esta idea. En el campo de la construcción nos gusta ver los edificios terminados. A mí me gusta ver toda construcción desde su comienzo, desde que abren zanjas para tirar los cimientos y ponen el hierro y todos los materiales que entran en juego en esta construcción. Lo último es la pintura. Yo digo siempre que la pintura es como el vestido que viste a una dama elegante. Todo se complementa allí. ¿Qué tal sería si el que va a construir una casa viene con los bloques y los amontona ahí? Y luego trae el cemento y se lo tira encima. Y después trae la madera y se la tira encima. Y después trae el sheetrock y se lo tira encima. Y los cables de la electricidad y se los tira encima. Y toda la tubería para la plomería y se lo tira encima y luego dice, ahí está la casa. ¿Tenemos realmente una casa allí? ¿No será que hay que tener un plano? ¿No será que hay que tener registros de medidas? ¿No será que hay que tener códigos? ¿No será que hay que poner un material en su lugar donde corresponde en el orden debido? Cuando Dios nos da a nuestros hijos, nacen para ser formados. Se formaron físicamente en el vientre, pero tienen que ser formados afuera para enfrentar la vida. No podemos dejar solamente que el niño nazca, y qué lindo sería si saliera correteando de una vez del vientre de la madre, ¿verdad? Saliera crecido. Pero el Señor nos pone en las manos un material tan delicado. Y es muy delicado porque es la herencia de Jehová. Y porque nos lo da no solo para alegrarnos mientras vivimos en la tierra, sino nos los da para que los preparemos para esta vida y para la eternidad. Es decir, habrá un momento en el que el Señor nos va a pedir cuentas de ellos. ¿Por qué decimos que las tres instituciones que entran en juego en la formación del carácter de nuestros hijos son el hogar, la iglesia y la escuela? Y miren el orden en que los tenemos. El hogar. Con esto queremos decir que la educación más importante que espera o debe recibir cada uno de nuestros hijos es la educación de el hogar. El hogar. Si el hogar no cumple con su función, con su tarea en el momento que debe ser, las otras dos instituciones que son la iglesia y la escuela van a trabajar sobre fundamento movedizo, débil, no apropiado. Si los padres no toman en serio su responsabilidad al respecto, podrían vivir la misma experiencia que le tocó vivir a un personaje de la Biblia. Es triste la historia de este personaje. Si ustedes van conmigo al libro primero de Samuel, Samuel 2. Samuel era de paso juez y era sacerdote en Israel. Para explicar un poquito sus funciones, él era la autoridad civil y la autoridad religiosa o espiritual de todo el pueblo de Israel cuando todavía no se había llegado al sistema monárquico. Y tenemos ahí entonces en 1 Samuel 2, los versículos 12 al 17, una declaración bastante triste. Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. ¿Les gusta eso? Esta es una versión que yo acabo de conseguir. No suena muy suave, ¿verdad? Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor, ni a sus obligaciones sacerdotales. Ellos eran sacerdotes.
Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma toda la que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. ¿Cuál era el primer pecado? Que no seguían las indicaciones específicas que Dios había dado en cuanto a la parte que le correspondía al sacerdote de turno en cada sacrificio que se hacía. Pero hay algo más, y esto es más grueso. Versículos 22 al 25, en el mismo capítulo. Dice así: ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo. Estas jóvenes que ayudaban en la entrada del tabernáculo eran el equivalente al trabajo que hacen las diaconisas de la iglesia moderna a la cual nosotros pertenecemos. Dice que hacían que seducían. Otras versiones dicen se acostaban con. No sé si alguno de ustedes piensa que yo no debería estar mencionando esto aquí, pero ¿dónde está escrito? ¿Puedo mencionarlo entonces? Elí les dijo, el papá cuando supo eso les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Y oigan lo que dice al final del versículo: sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso. Los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. ¿Qué clase de padre tenemos en la persona de Elí, de acuerdo a lo que reza la Escritura? Un padre muy bueno, ¿verdad? Ay, papá nos permite hacer de todo. ¿Cómo queremos a papá? Eso se llama padre complaciente. En resumen de estos dos pasajes dice que los hijos de Elí despreciaban los privilegios espirituales y cometían fornicación con las diaconisas en el templo. Elí permitió que continuara en su puesto sagrado de sacerdotes, no lo frenó, no los detuvo, y eso trajo maldición al pueblo de Dios, oprobio a la causa de Dios. Y la historia, si seguimos leyendo más adelante, dice que esto terminó con la muerte de 4 personas de la misma familia. Murieron el mismo día Elí el sacerdote, sus 2 hijos que eran sacerdotes, y murió también una nuera, o sea, la esposa de uno de los hijos de Elí. Y más todavía en el campo espiritual, ¿cómo afectó eso? Los filisteos que salieron a la guerra contra el pueblo de Dios capturaron el arca de Dios y la llevaron a su territorio. En Telemundo, el día 5 de febrero de este año, en un noticiero apareció un caso, una noticia de un hombre que acostumbraba asaltar a los hispanos ahí en Atlanta, en alguno de los pueblos alrededor de Atlanta. Cometió 12 asaltos a mano armada. Cuando finalmente el hombre fue capturado y encarcelado y luego llevado a juicio, se le pidió que se declarara culpable. Él dijo que no, que él era inocente.
y se aferró a eso. Cuando el juez analizó el caso y lo condujo, finalmente dijo 12 sentencias, una por cada acto de asalto a las personas a quienes les hizo daño. La madre de este hombre estaba en el juicio presente. Y cuando le dijeron que si ella tenía algo que decir, se puso de pie y dijo: mi hijo es buena gente. ¿Están captando? ¿Qué había estado mal ahí? Como que la educación en el hogar no había funcionado. Y se tenía el criterio, la opinión, muy ligada al corazón, muy ajustada a sentimientos, pero no a la razón, de que la conducta de este joven era buena. Se mantuvo hasta el final y el final fue la cárcel, con 12 sentencias. Elí cometió algunos errores en la formación de sus hijos, no los gobernaba bien, era indulgente, no corregía los malos hábitos de sus hijos, prefería someterse a la voluntad de ellos antes que castigarlos, porque no quería contrariarlos. Satisfizo todos los deseos de sus hijos. Pedían este juguete o aquel juguete, aunque no conviniera. Tengan, hijitos, yo los quiero mucho. No los preparó para el servicio de Dios y los deberes de la vida. No frenó la irreverencia que ellos manifestaban hacia los servicios del santuario. Elí honraba a sus hijos más que a Dios. Y el resultado fue la muerte. ¿Era necesario que eso ocurriera? Si el padre hubiera cumplido con su responsabilidad de la forma en que debe ser, no habría sido ese el final. Dice el libro Patriarcas y Profetas, para nuestros amigos que tal vez no conocen al autor, Elena de White. Todas las citas que traigo son de Elena de White. El libro Patriarcas y Profetas, en la página 626, dice: no hay más maldición, no hay maldición más grande en una casa que la de permitir a los niños que hagan su propia voluntad. ¿Se está oyendo? Voy a decir hello. No, en español. Aló. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir que los niños hagan, ¿qué cosa? Su propia voluntad. ¿Es la voluntad de los niños madura con respecto a la de los padres? Bueno, si la voluntad de los padres tampoco maduró, entonces ahí sí tenemos un problema, ¿verdad? Pero si la voluntad de papá y mamá es madura, entonces aquellas actitudes y actos errados se van a detener desde el principio. Si el hogar es la primera escuela, mis hermanos, los primeros maestros de nuestros hijos son ¿quiénes? Papá y mamá. No es fácil. ¿Quién debe educarlos? Papá y mamá. Ahora la pregunta sería, ¿saben papá y mamá qué es verdadera educación? Porque algunos tienen la instrucción como educación. Instrucción es acumular información, llenarse la mente de conocimientos, pero educación es aprender modales. Yo no sé si usted, creo que nadie es tan viejo como yo esta mañana aquí en este lugar, pero todavía me tocó llevar una clase que se llamaba Moral y Cívica, que nos daban mucha enseñanza en la escuela pública. En mi pueblo no había escuela adventista. Aquí ustedes tienen el privilegio de tener una escuela adventista. La verdadera educación, dice la misma autora Elena de White, en el libro de Educación, página 11, es el desarrollo armonioso, noten bien, desarrollo, no estancamiento, armonioso, que encaja, que cubre todos los aspectos de la vida, de las facultades físicas, mentales y espirituales. A veces los hijos crecen a la edad adulta, tienen todo su desarrollo físico, pero se quedan con una mentalidad de niños. Siguen actuando como niños.
prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. ¿A dónde apunta eso? Al cielo y la vida eterna. Ahora yo pregunto, ese tipo de educación, si esa es la educación verdadera, ¿puede la abuelita dar esa clase de educación a nuestros hijos? Aquí van a estar dudando para contestarse. ¿Puede la abuelita? Por lo menos hasta donde yo sé, las abuelitas cuando les toca el turno de cuidar a los nietos, ya están todas cansadas, ya hicieron su tarea, ya produjeron sus hijos, ya los educaron. Y la mamá y el papá le dicen, mami, yo se lo traigo, pero no lo toque, no le ponga la mano, eso es prohibido aquí. Entonces, ¿está la abuelita en condiciones de aplicar o enseñar la verdadera educación a los hijos de usted y los hijos míos? Otra pregunta. ¿Y la niñera estará en condiciones de cumplir con esa función? ¿Y la escuelita que le llaman el daycare estará en condiciones de cumplir con esa función con nuestros hijos? Hasta donde yo sé, en las casas de las niñeras el televisor pasa encendido todo el día hasta que llegan los padres a buscar a sus niños. En el daycare ya se les van enseñando algunas cosas útiles, pero todavía la pregunta prevalece: ¿serán estas personas del daycare las personas adecuadas que Dios estableció para cuidar de nuestros hijos en esa etapa de la vida de ellos? ¿Quién educa a sus hijos? Los que están a cargo de la educación de nuestros hijos o de más horas que con nosotros cada día, conocen realmente el propósito. La educación tiene un propósito. Vamos a verlo de la misma autora, página 13 del libro La Educación. Restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. ¿Por qué hay que restaurar la imagen de Dios en el hombre? Porque se perdió a causa del pecado. Ahora hay que restaurarla, hacerlo volver a la perfección con que ha sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma a fin de que se lleve a cabo el propósito divino de su creación. Y al final ella cierra diciendo, ese es el objeto de la educación. ¿Saben las personas que están al cuidado de nuestros hijos todo esto? ¿Tienen interés en aplicarlo? ¿Les importa si esos niños se pierden? ¿Estarán pensando esas personas en la salvación de nuestros hijos? El hogar es la escuela donde nuestros hijos deben aprender lecciones de obediencia, lecciones de amor, lecciones de limpieza, de respeto, de diligencia, de responsabilidad, de laboriosidad. Déjenme parar un momentito aquí. En su casa sus niños van aprendiendo y cooperando con mamá en algunas tareas que están en armonía con la etapa de la vida de ellos. O llegan y se sientan a la mesa a esperar ser servidos o servidas como si fueran patrones. Saben los niños nuestros, especialmente las niñas, los menesteres de una casa a medida que van creciendo. O teniendo niñas en la casa todavía, el papá tiene que hacer todo lo que tiene que ver con la cocina. Las lecciones de reverencia se aprenden en el hogar. Las lecciones de honestidad se enseñan en casa. Dice la sierva del Señor también, Elena White, en la página 157 del libro de Educación Cristiana: antes de que el niño tenga suficiente edad para razonar, ya se le puede enseñar a obedecer. El niño debe saber obedecer aunque no sepa hablar. Eso quiere decir este pasaje. ¿Ha visto usted niños dándole una palmada en la cara a la mamá?
¿Lo ha visto alguna vez? ¿Se lo hicieron a usted, querida madre? ¿Nunca? Qué bueno. Gracias a Dios. Y si se lo hubieran hecho, habría dicho como aquella madre, ah, qué bonito mi hijo, me está pegando en la cara, seguro va a ser boxeador cuando crezca. Antes que el niño tenga suficiente edad para razonar, ya se le puede enseñar a obedecer. Esperar hasta que el niño entienda las cosas que le queremos enseñar para enseñarle obediencia es muy peligroso. El niño aprende por los impulsos físicos que recibe. Por ejemplo, un niño que no le hace caso a la mamá cuando le dice no metas esa cosa metálica ahí en ese outlet, en ese tomacorriente. Y si el niño no obedece y de verdad hace contacto con la electricidad que resulta, va a recibir un golpe eléctrico. ¿Creen ustedes que va a volver a meter ese alambre dentro de ese tomacorriente? No, aprendió por el golpe. ¿Será necesario, será indispensable que nuestros hijos aprendan todo en la vida por el golpe? Entonces la educación cristiana tiene allí su lugar debido. Otra forma, al niño se le dice, no acerque la mano a la vela encendida, pero el niño no quiere obedecer. Bueno, si finalmente se lo deja y acerca el dedo y pruebe que eso es caliente, entonces sí va a obedecer. Pero no es necesario que suceda así. Querer enderezar esas actitudes cuando ya no es el tiempo, cuando ya se formaron hábitos, es un trabajo cuesta arriba. Y algo que está escaseando en los hogares hoy es el respeto a los padres, a la madre y a las autoridades. Leamos esto, página 77 del libro Conducción del Niño. Noten que estoy mencionando libros que deben estar en nuestra biblioteca. Algunos, yo tristemente, no leí esos libros antes de llegar a ser padre. Me hubiera ahorrado muchos problemas y le hubiera ahorrado sufrimiento a mis hijos. Pero yo recomiendo para los que están jóvenes hoy que no han dado ese paso, que por favor usen libros como Conducción del Niño, la educación cristiana, mensajes para los jóvenes, y hay otro más que se me escapa ahora. ¿Cómo digo? Hogar Cristiano. Esos 5 libros debieran ser leídos línea por línea antes de que a usted le llegue el privilegio sacratísimo de tener hijos. Pero miren lo que dice esta autora en la página 77 de ese libro. Nunca debe permitírsele a los hijos que manifiesten falta de respeto hacia sus padres. ¿Cuántas veces dice que debería permitírseles? Nunca. Nunca la terquedad se debe dejar sin reprensión. El futuro bienestar del niño requiere una disciplina bondadosa, amante, pero firme. Debemos ser consecuentes con lo que le decimos al niño. Si haces tal cosa, te va a resultar en esto. Y aquello que le dijimos que va a ser el resultado, debemos cumplírselo. No debe permitirse, ahora paso a la página 84 del mismo libro, y dice así, no debe permitirse que los niños manifiesten ira. ¿Quién enseña a los niños a ser así todos enojones? Yo me pregunto todavía eso, ¿quién? Bueno, digamos que tienen, ¿cómo se llama eso que determina el parentesco de uno y otro? Los genes, ¿no? ¿Será que yo le transmití a mis hijos parte de mi carácter? Sí, lo hice. Pero tienen que ser enojones porque yo soy enojón. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se pueden mantener bajo control los genes? Claro que sí. Aquí dice, no debe permitirse que a los niños manifiesten ira. No debe permitírseles lanzarse al suelo. ¿Ha visto un niño lanzarse al suelo? Y patalear y gritar porque se les ha negado algo que no era para su bien. ¿Ha visto alguno de esos niños? Dice la autora que no debemos permitirlo. En la página 85, el mismo libro dice, el mal genio del niño debe dominarse tan pronto como sea posible. Cuanto más se descuide este deber, tanto más fácil será, más difícil será realizarlo. Muy bien.
Hasta ahí la responsabilidad de los padres en la escuela del hogar. Ahora entra en función la iglesia. Miren bien, esta responsabilidad de educar a los hijos no es solo de los padres, es también de la iglesia. ¿Cómo actúa la iglesia ahí? Cuando los padres están en la etapa de la vida de sus hijos, comienza también un trabajo educativo que es simultáneo. La iglesia debe secundar o apoyar el esfuerzo de los padres a través de programas regulares. ¿Cuáles son los programas regulares de la iglesia? La escuela sabática. La escuela sabática tiene un departamento de cuna, tiene uno de infantes, tiene uno de primarios, tiene uno de menores, tiene aventureros, tiene conquistadores, tiene servicio de adoración, el que estamos viviendo en este momento, tiene ministerio juvenil para enseñar, no para entretener. La iglesia debe proveer instalaciones y materiales apropiados, aparte de personal humano entrenado para realizar este trabajo que es complementario. ¿Qué queremos decir con complementario? Estamos diciendo que el trabajo que hace la iglesia no sustituye el trabajo que debe hacerse en casa. Si usted no hace bien su trabajo como padre en su casa, la iglesia no podrá enderezar a su hijo. Y árbol que crece torcido, primero se quiebra antes que corregir su curso. Entonces, la iglesia no sustituye la obra del hogar. Es necesario hacer la obra de la iglesia como escuela sin dejar de cumplir con la responsabilidad de educar a los hijos desde que nacen. Los chinos dicen que aún 9 meses antes de que nazcan. Hay que educar a la mamá también. Cuando el hogar hace bien su trabajo en la casa, el resultado del trabajo de la iglesia es mejor. Llegando entonces a este punto, el niño está listo para la otra etapa. ¿Cuál es la otra etapa? La escuela. Las aulas fuera del hogar con maestros que no son ni papá, ni mamá, ni los hermanos de la iglesia. ¿Qué escuelas deberíamos buscar para que se ocupen de esta delicada tarea? Seguir edificando sobre el fundamento del hogar y la iglesia. ¿Qué escuelas deberíamos buscar? Una pregunta para entender esto. ¿Contrataría usted un zapatero para que le confeccione una prenda de vestir? ¿Buscaría a un carnicero para que le haga reparaciones eléctricas en su casa? ¿Siguen la idea? ¿Qué clase de escuela elegiría usted para que contribuya con usted en el plan de ir al cielo con su esposa y sus hijos? Porque nosotros no estamos en esta iglesia ahorita para quedarnos así como estamos por el resto o por la eternidad. Nosotros estamos aquí porque tenemos un plan, somos transeúntes, somos extranjeros y advenedizos, no somos estacionarios, estamos rumbo al cielo. Allá queremos que lleguen nuestros hijos. Entonces tenemos una tarea muy delicada que hacer. La pregunta que salta entonces ahora es la siguiente, muy delicada pero cierta. Son las escuelas públicas, con maestros ateos, libros de texto con contenidos que no armonizan con las enseñanzas bíblicas, tal como evolución, familias con padres del mismo sexo. ¿Son seguras para poner a sus hijos en manos de ellos para que los preparen para el cielo y la eternidad? Yo quiero, hermanos, esta mañana, si se sacuden un poco, está bien que se sacudan. Este tema no es popular, pero es indispensable. ¿Tienen esos maestros de las escuelas públicas interés en la salvación de nuestros hijos? Si tal vez ni creen ellos en Dios. ¿Es seguro mandar a nuestros hijos a escuelas privadas, disque cristianas, que enseñan con la Biblia en la mano
que el cuarto mandamiento no se refiere al sábado, sino al domingo. Y eso lo van a escuchar en esas escuelas. Y también ahí enseñan que si usted ha sido bueno, al momento de morir se va directamente al cielo. Pero que si ha sido malo, se va al infierno, al purgatorio o al limbo. Pero estas escuelas se llaman cristianas. Es seguro poner a nuestros hijos 30 a 35 horas semanales en esas, bajo la influencia de esos maestros no convertidos a la verdad bíblica, cuando en casa no se practica el culto matutino y vespertino, y además asisten solo 3 horas a la iglesia el sábado por la mañana. Entonces, ¿a qué escuelas deberíamos mandarlos? Y la respuesta es lógica. ¿La quieren dar ustedes o la doy yo? La doy yo, ¿verdad? Escuelas adventistas. La primera que vamos a decir es, no son gratis. Tampoco son perfectas. Y son muy costosas. Cierto, 100%. Yo no tuve el privilegio de ir a una escuela adventista primaria porque no había en mi pueblo. Hasta en la secundaria, en mis últimos 3 grados, yo busqué, y porque ya tenía 20 años de edad, busqué una escuela adventista de internado para ir a recibir bajo los mandatos de la palabra de Dios. ¿Y saben qué descubrí? Por eso dije que no son perfectas. De pronto oigo en el pasillo del internado un muchacho hablando palabras del tamaño de un bloque de cemento. Digo, yo pensé que este era el cielo. Y no era el cielo. No son perfectas. ¿Cuáles son los parámetros que usamos para medir el valor de nuestros hijos? ¿Cuánto daría usted por sus hijos? Si le secuestraran un niño, ¿cuánto estaría usted dispuesto a dar para recuperarlo? Lo que pidieran, si estuviera a su alcance. Una queja muy común al respecto es que, no tenemos recursos para proveer educación cristiana adventista para nuestros hijos. Pero hay algunas cosas que están en casa que son menos importantes que la salvación de nuestros hijos. Y véanlo de esta manera. Lo voy a decir con mucho cuidado. Muebles podrían ser más sencillos y económicos. El carro podría ser de modelo menos reciente pero eficiente, ahorrando la mitad del costo de un carro del año. ¿Saben qué se nos dijo a nosotros, a mi esposa y a mí en California, en un viaje que hicimos en el verano pasado? Íbamos buscando un ex jefe nuestro y no lo encontramos, y mi esposa dice, ¿por qué no vamos a la escuela adventista? Tal vez ahí nos dicen si está o no está. Y le digo, ¿cómo vamos a ir a la escuela abierta 7 de año? No hay clases. Ella insistió. Y fuimos. Ahí estaba la maestra, la directora, haciendo arreglos, pintando y otras cosas, preparando para el año escolar siguiente. Y le preguntamos cómo era la experiencia de esa escuela, qué tan abundante era la respuesta de la iglesia. Dice, tenemos 20 y tantos alumnos en total. Y vamos a las iglesias a promover. Y vamos donde los hispanos. Oigan bien, yo estoy aquí en hispano y yo estoy feliz de ser hispano, pero tengo que decir lo que hay que decir. A los hispanos tratamos de convencerlos para que manden a sus hijos aquí y les ofrecemos todas las ayudas posibles, a tal punto que algunos de ellos solo tienen que pagar $5 mensuales. Y todavía protestan por esos $5 mensuales. Y usted viera los carros en los que vienen a dejar a sus hijos. Nosotros se nos erizó, ¿verdad? La piel. Entonces, ¿qué valor tienen para nosotros nuestros hijos? Los teléfonos celulares con internet para toda la familia son indispensables. Los receptores de televisión de 55 pulgadas para arriba, y ahora los hay de 4 High Definition. ¿Los han visto? Yo no estoy diciendo que ya usted los tiene en casa, pero ya existen.
¿Realmente eso es indispensable o vale más que la salvación de nuestros hijos? Y no estoy diciendo que la salvación se compra con dinero, pero que sí, a través de la educación cristiana disponemos de recursos que nos permiten garantizar más posibilidades de que nuestros hijos se salven, porque tampoco las escuelas adventistas dicen que si usted trae a su hijo aquí, 100% se salva, porque la salvación es también una decisión. Si yo quiero la acepto, si quiero la rechazo. Y la lista podría crecer más si tuviéramos tiempo para ello. Pregunto entonces, ¿hay alguna suma de dinero que sea más importante que nuestros hijos? Queremos que nuestros hijos sean buenos cristianos, con 3 horas semanales de exposición a los programas de la iglesia, pero los enviamos 35 horas a la escuela pública a que les borren todo lo que se les ha enseñado el sábado en la iglesia. ¿No creen que es una competencia desleal? Es injusto, no es sabio y sobre todo no es el plan de Dios. Es un privilegio para Calhoun y sus iglesias adventistas que haya una escuela primaria allí y que haya una escuela secundaria, y debiéramos hacer todo lo que está a nuestro alcance. Si no podemos ir de vacaciones, no vayamos de vacaciones, quedémonos en la casa, pero hay que buscar el dinero a toda costa. Hay que salir a hacer lo que honradamente se permite hacer. Si cuando me tocó a mí yo tuve que salir una vez a caminar 2 perritos todos los días al mediodía y ganarme ahí $100 al mes por cada perro para completar la colegiatura de mis hijos. ¿Me da vergüenza? No me robé el perro. Me cargué todos los días. Era necesario buscar el dinero donde estuviera, ganándolo honradamente. El plan de Dios está presentado en el sistema de educación adventista. No es barato, pero cuando usted se lo propone, la ayuda viene de Dios a través de diferentes fuentes, hasta salir a caminar un perro. No salgo a caminar aquí ya porque todo el papá no me ha dicho que puedo hacer. Puedo decir que funciona, mis hermanos, porque mi familia y yo lo probamos. Hemos estado en la condición económica de muchos de ustedes, pero cuando llegó el momento tomamos la decisión. Pusimos el plan en las manos de Dios. Funcionó durante 7 largos años, que yo lo llamo los 7 años de las vacas flacas. Le pregunto otra vez, ¿cuánto valen sus hijos? ¿Valen realmente? Si valen realmente, considere la educación cristiana adventista. Si todavía no ha llegado el turno, empiece, haga un plan, empiece a ahorrar. Si todavía no se ha casado, incluya eso ya en su plan. Recuerde, herencia de Jehová son los hijos. Dios pedirá cuenta de ellos. Yo quiero en esta mañana aprovechar para agradecer a las familias que están haciendo uso de la educación cristiana en la vida de sus hijos. ¿Hay alguna familia aquí presente? ¿Sí? Muy bien. Yo quiero tener una oración con estas familias. Vengan aquí, por favor. Porque hasta donde han llegado porque Dios ha provisto. Porque Dios ha premiado su fe. Porque ustedes realmente tienen el concepto. Y si alguna familia está dando su enseñanza en su casa, lo que llaman homeschooling, también eso está dentro de estos parámetros, porque es escuela adventista funcionando en los hogares. Creo que ahora se llama Griggs, ¿verdad, señora? Griggs creo que se llama la escuela, la que se ofrece en los hogares con los materiales que produce la iglesia adventista. Muy bien, miren, qué hermoso. Tenemos un buen número de familias aquí presentes. Hermano Sonpai, también usted, yo lo voy a llamar directamente. Venga con sus niños. Venga con sus niños. Hermano, ustedes no saben cuánto sufre un niño cuando se lo retira de una escuela adventista y se lo pone en una escuela pública. Lloran. En la transmisión nuestra desde Guatemala para este país, mis hijos tuvieron que estar 4 meses en una escuela pública en la Florida y mis hijos estaban sufriendo terriblemente. Así que
cuando llegaron a Nueva Jersey a unirse con nosotros, otra vez a la escuela adventista. Primero los fuimos a inscribir y después el Señor empezó a mandar el dinero a través de diferentes fuentes. ¿Estamos agradecidos, hermanos, aquí de pie conmigo porque Dios ha provisto? ¿Vale la pena? Damos honra y gloria a Dios por eso, por esa provisión. Hay algunas familias que todavía de este beneficio creen que Dios es manco o cojo y que no puede proveer para que se haga eso. No, Dios no lo va a imponer si usted no decide tomarlo. Pero hay alguna familia que no está haciendo uso de esos recursos y que quisiera probar a Dios. Yo lo invito a esta mañana, no digo lo desafío, lo invito a venir a unirse a este grupo de familias, porque los beneficios son incalculables. Como incalculable es el valor de la vida de un hijo o una hija. ¿Hay alguna familia que quisiera probar para el próximo año? Debo aclarar, Dios no me está pagando. Ven, entonces únanse con nosotros, por favor. Dios no, la escuela no me está pagando por esto. No hay honorarios en esto. ¿Saben por qué lo estoy haciendo? Porque yo amo a los niños. Amo a mis hijos primero y amo a los hijos de los hermanos. Y porque yo soy fruto de la educación cristiana que comenzó tarde en mi vida, hasta la edad de 23 años. Pero hubiera sido mucho más feliz si la hubiera podido tener a mi disposición desde temprana edad. Muy bien, ¿hay alguna otra familia que quiera probar esto? Recuerden, mis hermanos, que nuestros hijos deben ir con nosotros al cielo. Recuerden eso. Ellos no son superhéroes, son de carne y hueso como nosotros. ¿Queremos seguir sirviendo en bandeja de oro nuestros hijos a Satanás y enviándolos a las escuelas públicas? ¿Les hacemos bien con eso? ¿No quieren ustedes probar a Dios, los que tienen hijos? ¿No tiene poder el Señor para ayudarles en eso? No, si no toman la decisión ustedes, el Señor no la va a empujar. Pero si ustedes quieren realmente probar a Dios, Dios tiene poder y recursos. Es el financista universal. Es el dueño de todo lo que hay en el universo entero. Él solo usa la medida que nosotros mismos ponemos, a veces por nuestra falta de fe. Familias se han mudado acá solo para aprovechar la educación cristiana de sus hijos. Eso debiera ser un sermón predicado a nuestra vista y a nuestros oídos. Muy bien, oramos con los que estamos. Amado Dios, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque tú amas a estas familias con sus niños. Ellos han creído en la promesa de tu palabra, porque tú eres un Dios veraz, que siempre cumple sus promesas. Te damos honra y gloria, porque has hecho la provisión durante tantos años, a unos 2 o 3 o 4 o 5, no lo sabemos, pero a todos ellos los has sacado adelante. Has cumplido tu parte. Y ellos han cumplido su parte. Ellos han puesto primero su decisión, porque aman de verdad a sus hijos. Han hecho hasta lo que podría llamarse imposible. Y tú has provisto los recursos a su tiempo y en la medida que han sido necesarios. Te rogamos por las familias que ya lo han hecho, para que sigan adelante hasta completar su responsabilidad de ver a estos hijos formados de acuerdo a el patrón de tu santa palabra. Y te rogamos por la familia que se puso de pie, porque oportunamente también quieren ser beneficiarios de esta bendición de educación cristiana adventista para sus hijos cuando lleguen a esa edad. Y Señor, te rogamos que toques el corazón de aquellos que, a pesar de haber escuchado este sermón, a pesar de haber presentado esta necesidad tan importante, no han decidido por hoy tomar esa decisión. Bendícelos, sabemos que lo harás porque tú eres un Dios de amor. Sigue proveyendo, por favor, para los hermanos que están aquí al frente conmigo. Y finalmente, dales el gozo y la alegría
duraderos por la eternidad de ver a sus hijos salvados por la sangre preciosa del Señor Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Por favor, siéntense, hermanos. Ya se nos fue el tiempo. Con esta oración vamos a terminar. El himno final se suprime. Solamente estaremos oyendo una música que yo entregué allá, el número 9. Con esta música los diáconos van a dirigir la salida como se acostumbra.